Amén. Puede sentarse. Jesús dijo, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Lo dijo Jesús. ¿Por qué me buscáis? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Este es un tema, hermano, que es para nuestra conciencia y que nos debiera reportar a nosotros un mover en nuestro corazón de lo que el Señor nos habla. Y nuestro Señor nos está dando ejemplo. Él dice que a Él le conviene estar en los negocios de su Padre. Habla de los negocios de su Padre. Digámoslo inmediatamente. Hoy día tenemos a una iglesia que está más involucrada en sus negocios propios que en los negocios de Dios. Y lo que más duele no es la iglesia en general la que pudiera estar involucrada más en los negocios propios, sino que los ministros, los predicadores, los enseñadores, los pastores, los obispos, los evangelistas, los ministros en general, están más involucrados en sus negocios. Negocios. Jesús dijo, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me conviene estar? Pero nos encontramos a un Jesús preocupado en los negocios de su Padre. Pero hoy día nos encontramos a los ministros, especialmente duele observar que nos encontramos con una postura ministerial más encargada de sus negocios que de los negocios de Dios. Y eso se siente, eso se siente. Este versículo que hemos leído, el Señor deja aquí, hace un registro en el Nuevo Testamento, donde hay una relación muy estrecha entre sus primeras palabras, cuando Él dice, en los negocios de mi Padre me conviene estar, una relación estrecha de esas palabras con las últimas palabras de Jesús. Y cuando digo las últimas, las que Él dice en la cruz. Y usted sabe lo que Él dijo, ¿verdad? Consumado es. Volvamos al principio de nuevo, para que entendamos lo que quiero decir. Aquí comienza su ministerio. Y al comenzar, Él dijo, yo estoy aquí para hacer los negocios de mi Padre. Y cuando alguien inicia un negocio, lo que quiere es multiplicar ese negocio. Y sabe que tiene que hacer las cosas que involucran con ese negocio para que ese negocio le vaya bien. El Señor aquí dice, en los negocios de mi Padre. Comenzaba su ministerio haciendo los negocios de su Padre. Cuando Él llega a la cruz, usa estas expresiones. Consumado es. Amén. ¿Qué es lo que está diciendo con esas palabras el Señor? Si acá está diciendo, cuando comienza su ministerio, Él dice, en los negocios de mi Padre me conviene estar. Y allá dice ahora, consumado es. Amén. Él está diciéndonos que Él cumplió lo que comenzó, Él lo terminó. Y la Biblia dice que Él nos dejó ejemplo. Nosotros no podemos comenzar algo y dejarlo a mitad de camino. Un tiempo atrás predicamos de que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará en el día postrero. Sabemos por qué se decía eso, pero ahora, hermanos, vemos lo siguiente. Si comenzamos algo, tenemos que terminarlo. Y usted y yo hemos comenzado el ministerio. Usted tiene su fecha cuando comenzó su ministerio.
Todos tenemos nuestra fecha. Cuando la comenzamos, dimos inicio a los negocios del Señor. Si hemos comenzado un ministerio, tenemos que terminar bien nuestro ministerio. Siempre y cuando estemos involucrados en los negocios del Señor. ¿Qué fue entonces lo que Jesús quiso decir en la cruz cuando Él dice, consumado es? He cumplido con los negocios de mi Padre. Dios quiere que nosotros que estamos llegando ya a una etapa de nuestra vida, especialmente los que ya marcamos años, y me gusta en otras partes del mundo, no dicen viejos, sino que dice ya somos más grandes. Sí suena bonito eso, no decirle viejo a una persona, sino decirle es un hermano grande. Nosotros ya que aquellos que somos un poquito más grandes, hemos comenzado por mucho tiempo, comenzamos nuestro ministerio. Y para gloria del Señor hemos permanecido en los negocios de nuestro ministerio. Y nos hemos mantenido involucrados en los negocios de nuestro Padre. ¿Cuál era el primer negocio del propósito del ministerio de Jesucristo? Hay varios, pero por ejemplo, usted nómbreme uno. Ejecutar un plan. Pero más simple que eso, pastor, por ejemplo, uno de los negocios era el primero, perdonar. Era su negocio perdonar. Venía él a perdonar. Segundo negocio que va asociado a redimir. Tercer negocio que va asociado con redimir, perdonar, redimir. Reconciliar. Cuarto negocio entonces, tengo que encontrar la palabra. Cumplir la ley. Quinto negocio entonces. Amén. Amén. Perdonar, redimir, salvar, reconciliar. Eso era su negocio. Y ese negocio no ha cambiado para usted ni ha cambiado para mí. O sea, yo no puedo estar involucrado en otra cosa que no sea perdonar. Yo no puedo estar involucrado en otra cosa que no sea en salvar. El ministro no puede estar involucrado en otra cosa que no sea, como decía el pastor ahí, la reconciliación. Y acuérdense que el Señor venía entonces a salvar, a perdonar, reconciliar, a libertar. Libertad. Somos responsables de ese negocio. Somos responsables de ese negocio. Esa tiene que ser nuestra preocupación. Esos son los negocios. ¿Se ha fijado que ustedes todas estas cosas como el Facebook, Instagram y tantas otras cosas más le llaman redes sociales? Y la verdad que hoy día no me hice esa asociación. Red habla de como que atrapa. Vemos, hermano, a muchos más atrapados en las redes sociales que en los negocios de nuestro Padre. Atrapados. Están atrapados ahí. Atrapados ahí, atrapados, 100% atrapados. Más que en perdonar, más que en salvar, más que en redimir, más que en libertar, más que ser instrumento como lo era el Señor. El Señor era un instrumento de perdón, el Señor era un instrumento de salvación, el Señor era instrumento para libertar, el Señor era un instrumento para traer sanidad, el Señor era instrumento de bendición. Y nos encontramos ahora, hermanos, con una cantidad de ministros que más involucrados o atrapados en las redes, en su negocio, más que hacer los negocios del Padre. Aquí está claro en la Escritura, ya hemos nombrado algunos, claro cuáles eran los negocios al cual el Señor llama los negocios de mi Padre. Nuestro Padre Celestial no ha cambiado los negocios. Los negocios que tenía Jesús son los mismos negocios nuestros, el mismo negocio. A lo mejor la palabra no sea más oportuna, pero la usó el Señor, la usamos nosotros. Los negocios del Padre no han cambiado, pastores, ministros, predicadores. Los negocios de nuestro Padre no han cambiado.
Y yo no tengo la facultad para cambiar ese negocio. No lo puedo cambiar. ¿Se ha fijado usted que cuando alguien abre un negocio tiene que ir, no sé si a la municipalidad o a alguna parte, y colocarle un nombre e identificar a qué se va a dedicar? Y no puede hacer otra cosa más de lo que allí se estableció. Lo que dice el giro, ¿cierto? Y si hace otra cosa y lo llegan a sorprender, le va a caer y va a tener que pagar, le va a salir caro. Bueno, también nosotros tenemos un registro, ya está registrado. El negocio nuestro ya fue registrado por el Señor. Y usted y yo no podemos cambiar el registro que el Señor dio. Más nos vale hacer ese registro. Como decíamos, nuestro Padre no ha cambiado los negocios. Primero porque Él no cambia, porque Él es inmutable. Usted sabe lo que dice Hebreos 13:8, Jesucristo es el mismo. Amén. Entonces la Escritura dice que Jesucristo vino y salvó a los perdidos. ¿Por qué hizo eso? Porque era la voluntad del Padre. Era uno de los negocios del Señor. Vino y salvó a los perdidos. Vino, dice la Escritura también, y perdonó a los pecadores. ¿Por qué hizo eso? Porque era la voluntad de su Padre. La Escritura dice que vino y libertó a los cautivos. ¿Por qué? Porque era la voluntad del Padre. Y la palabra del Señor dice que también vino y sanó a los enfermos. Le dio pan al hambriento. Y todo esto lo hizo porque era la voluntad del Padre. Recién hablábamos, alimentó a multitudes. Y aunque alimentó a multitudes, el pan le siguió sobrando y peces también le siguieron sobrando. Y hay una enseñanza ahí preciosa en esa predicación de los 5.000, porque dice que sobraron 12 cestas. Y los discípulos en aquellos días eran 12. O sea, cada uno tenía que tomar una cesta, su propia cesta. Y ellos representan también a nosotros, para que ellos continuaran alimentando. Que no se involucraran en otras cosas. Cuando el Señor también llama a sus discípulos y lo hace sus discípulos, los discípulos son aquellos que se someten bajo la dirección de su maestro. Los discípulos de Juan, los discípulos de los fariseos y de otros hombres que habían en la época eran distintos a los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús eran gente arrepentida, convertida, que temían y que tenían también poder. Los otros también eran discípulos, pero no tenían poder, no se habían convertido, no tenían nada y hacían su propio negocio. Pero estos de acá hacían los negocios de su maestro. Nosotros hemos sido escogidos por voluntad de Dios. También, hermano, para hacer los negocios de nuestro Padre. ¿Y cuál entonces debe ser nuestra mayor obligación? ¿Preocuparme de mi negocio o del negocio de mi Padre? ¿Cuál debe ser la mayor preocupación? Y creo que esta es nuestra labor, tocar la trompeta y hacer la voluntad de Dios, hacer la voluntad, los negocios de nuestro Padre. Nuestro Padre vino a salvar a los perdidos. Yo tengo que preocuparme como ministro entonces, estar dispuesto siempre para salvar a aquel que está perdido. Tengo que estar dispuesto también, como la Escritura que dice aquí, que Jesús vino y perdonó a los pecadores. Tengo que estar dispuesto también entonces a perdonar, a hacer el ejercicio, libertar a los cautivos, ser instrumento de sanidad, ser instrumento también para dar el alimento al oportuno a aquellos que lo necesitan. Pero cuando yo no vengo a cumplir los negocios de mi Padre y la iglesia tiene necesidad, como el Señor le dijo un día a sus discípulos, denle vosotros que comer. Sus discípulos dicen, bueno, ¿por qué no le pide a la multitud mejor, Señor, que se vayan? A veces nosotros queremos buscar el camino más fácil. No, dígale que se vayan, no que se vayan. Jesús dijo, no tienen por qué irse.
No, le dijo, no, que no se vayan. Y le agrega, denle vosotros. Y ahí donde dije, Señor, es que no tenemos solamente 5 panes y 2 peces. Ya traigan esos 5 panes, tráiganlos. Dice que Él los bendijo, multiplicó y sobró. Cuando Dios está presente, Dios hará milagro. Dios hará milagro. ¿Qué necesitó Jesús? Aquí viene un tema importantísimo. Yo creo que aquí está a lo mejor el problema de muchos ministros. Sobre todo, como vengo diciendo, el cristiano, el ministro millennial. ¿Qué necesitó Jesús para hacer los negocios del Padre? ¿Qué necesitó? Yo creo que aquí está en lo que adolece tal vez en este tiempo, lo que adolece el ministerio. Nuestro ministerio está adoleciendo a lo mejor eso. Pero aquí Jesús necesitó de algo. Y la Escritura dice que nosotros sabemos que Él era Dios y todo, pero sabemos que Él tenía que comenzar su ministerio terrenal y en la parte humana Él necesitaba una aprobación, Él necesitaba una unción. Amén. Eso nosotros lo entendemos. Eso lo entendemos bien. Jesús recibe la unción del Espíritu Santo para que pudiera Él llevar a cabo también el ministerio, la obra, y para que se pudiera sujetar a la voluntad de su Padre. Tenía que ser así. Y es por eso que nosotros como iglesia, si a veces nos acusan que nosotros no creemos en el Espíritu Santo, raro es, porque acá nadie puede predicar si no tiene el Espíritu Santo. Yo sentía en mi corazón el hambre de mi hermano Alfred de querer predicar, pero no tenía el Espíritu Santo. Bueno, ahora puede satisfacer el hambre y va a poder predicar la palabra de Dios. Porque sin el Espíritu Santo no se puede hacer la voluntad de Dios. No se puede hacer. Esta unción, la Escritura dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Jesús. El Espíritu de Dios está sobre mí. Y él entendía que ahora Dios lo había ungido para llevar las buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para pregonar libertad a los cautivos, para dar vista a los ciegos, hermanos, para poner en libertad a todos los oprimidos. Él estaba para eso, ya ahora entendía, pero sabía que lo que había hecho, aquello que él podía lograr todo aquello, necesitaba la unción. No sé si le conté a alguien, yo no sé cómo alguien me pudo decir, un pastor, no necesito el Espíritu Santo, me dijo. Qué raro que no lo necesite, le dije yo, si todos los apóstoles lo necesitaron. Si la iglesia primitiva ya lo necesitó, es raro que usted no lo necesite. Yo por lo menos lo sigo necesitando. Y nosotros lo necesitamos. Por eso tenemos que llegar a la iglesia, hermanos, llegar a la iglesia buscando al Señor, llenándonos, hermanos, del Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios va a despertar ese deseo de hacer la voluntad de nuestro Padre. Vayámonos de esta reunión ministerial sintiendo esa necesidad, dejando un poquito de lado nuestros negocios y involucrando más los negocios de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque de los negocios nuestros Dios se encargará. De sus intereses Dios se encargará. Y vive Dios que a usted nunca le faltará, nunca le faltará. Entienda, nunca le faltará. Porque Dios sabe suplir las necesidades de sus hijos, El Señor traía las buenas noticias. Negocio del Padre, las buenas noticias. Tenemos que salir a dar las buenas noticias. Tenemos que movernos, tenemos la responsabilidad de llegar a nuestra iglesia, pararnos detrás del púlpito y hacerle saber a la iglesia las buenas noticias. La iglesia quiere sentir que su ministro, que su predicador es un varón que está en los negocios de su Padre y no en sus propios intereses. Aleluya. Vive Dios, hermano, que por lo menos yo me doy cuenta que tenemos hermanos que sufren dentro de la iglesia. Y a veces nos entristece a nosotros porque como ministros sabemos que sufren porque simplemente no están en los negocios de su Padre, están más interesados en sus propios negocios. Entonces van con puros problemas. Viven siempre en puros problemas porque Dios no está primero. Dios lo tienen, si no digo que sean, y no digo en esto que sean hermanos malos, ni ministros malos, de mal corazón, no, nada de eso. Simplemente que no están haciendo lo que Dios les ha mandado a hacer, no están haciendo la voluntad de Dios. Y allí están atormentados, afligidos, hermanos, con muchos problemas, de tiempo en tiempo, con muchos problemas, llega la mano ahí y quieren salir y no pueden.
Claro, porque mientras no se haga la voluntad de Dios, no vamos a tener lo que nosotros queramos. Dios nos quiere bendecir, pero dice, ¿cómo te bendigo si tú no estás haciendo la voluntad de mi Padre? ¿Cómo te bendigo? Quiero bendecirte, porque si tenemos a alguien, si tenemos nosotros a alguien que nos ama, ese es nuestro Señor. Y nuestro Señor no va a querer jamás que nosotros estemos en angustia, en problemas. Y cuando estamos en esos procesos, Dios sabe por qué nos está haciendo pasar ese proceso. Está tratando con nosotros porque alguna bendición nos quiere dar. Pero a veces en vez de entender que es una bendición, nos alejamos. Tengo hermanos que se alejan y después aparecen de nuevo otra vez. Y vuelven a comenzar a escalar. Y están siempre partiendo de cero. El otro día escuchaba un mensaje que el Señor nos habló acá de los hermanos cíclicos. Cíclicos, siempre cíclicos. Siempre están comenzando de nuevo. Llegan a parte para abajo otra vez, después para arriba otra vez. Son cíclicos, pero los hijos del Señor, eso la Escritura dice que son como el monte de Sión. Esos son como el monte de Sión, no son cíclicos. O sea, siempre permanecen. Están llorando, pero permanecen. Tienen problemas, permanecen. Tienen angustia, están predicando. Tienen necesidades, no dejan de predicar. Tienen grandes conflictos, pero siguen adelante su marcha. Nada los detiene porque no son cíclicos. ¿Por qué? Porque están involucrados en los negocios de su Señor. En los negocios de su Señor. Acá imagínense que el Señor dice que sus padres lo buscaron durante 3 días. Y se preocuparon por él. Pero lo encontraron en el templo. Allá estaba enseñándole a los sacerdotes del pueblo. Y cuando le responde al papá en lo que él estaba, los papás tampoco entendieron. Y él dice que en los negocios de su padre a él le conviene estar. Le conviene. Hermanos, capte eso ahora en los negocios, pero dice, conviene estar, conviene. A usted le conviene estar aquí. Le conviene. Y yo como quisiera ponerle una cadena a cada ministro y traérmelo encadenado a veces, hermano, en las reuniones ministeriales o a cada medio de gracia, pero no lo puedo hacer para enseñarles que les conviene. Porque este mensaje que hoy día es mejor sencillo y simple no va a ser igual si no lo escucha en el tiempo de Dios. Porque alguien lo puede predicar, pero en este día creo que Dios nos está colocando su espada en nuestro corazón, a cada uno de nosotros. Y no están, muchos no están. Entonces a esos que no están dan ganas de traerlo en cadena, encadenado, y traerlo, y decir, escucha palabra de Dios, escucha palabra de Dios. Si escucháramos palabra de Dios, le daríamos más importancia a los negocios de nuestro Padre. De verdad que sí. Uno mira, hermanos, miramos, yo creo que nos pasa a nosotros los ministros, los pastores, que miramos y vemos a veces a una congregación, a hermanos involucrados en tantas otras cosas, pero cero, hermano, de estar involucrado en los negocios de la obra. En los negocios de la obra. Y ahí tenemos, aún tenemos mucho más por hacer. En los negocios de mi Padre me es necesario estar. ¿Dónde nos es necesario estar? ¿Dónde? Tenemos, hermanos, que considerar nuestra obligación. Tenemos una obligación. Si cuando usted fue apartado al ministerio, si bien es cierto, un hombre vino y lo colocó en las manos, pero todo ese movimiento lo hizo Dios desde el cielo, pues, hermano. Si fue Dios el que lo escogió a usted. El Señor lo escogió a usted. El Señor lo movió a usted. Y como decíamos momentos atrás, lo trajo para que formara parte de este grupo. Pero fue Dios el que lo mueve. Entonces usted no puede ahora pescar la mano del Señor y sacarla así. Dios lo escogió. Porque Dios tiene un plan con usted. Un plan de bendición por usted. Pero le exige que usted esté involucrado. Lo escogió para que usted esté involucrado en sus planes, los planes de Dios. Nos escogió el Señor para que nosotros estuviéramos involucrados al 1000% en los planes de Él, no en nuestros propios negocios. No en nuestros propios negocios. Primero tenemos que velar en los negocios de nuestro Padre, en nuestra obligación. El Señor aquí le deja claro a sus padres que Él tenía que estar en los negocios de su Padre. Y que Él lo dijo claro muchas veces, yo no hago nada por mí mismo. Yo no hago nada por mí mismo, sino que hago la voluntad de aquel que me envió.
A veces decimos que seguimos las pisadas de Jesucristo, pero esto no lo hacemos. Porque hacemos las cosas que a nosotros nos parecen y no las cosas que son de acuerdo a la voluntad de Dios. Veo a un Jesucristo en su parte humana pendiente en hacer la obra de su Padre. Quisiera el Señor también ver a sus hijos, a los que le ha ungido con gracia, con poder, que le ha puesto conocimiento, que le ha puesto su palabra. Dios quiere vernos también involucrados en los negocios de su Padre. Los quiere ver el Señor. Este año 2019, hermanos, involucrémonos más en los negocios de nuestro Padre. En cada negocio involucrémonos más. Y le aseguro que veremos la gloria del Señor. Para el Señor, ¿qué habría sucedido si para el Señor no hubiese sido importante salvar las almas? ¿Estaría usted aquí? Usted ni yo estaríamos aquí. Pero para Él era importante cumplir su misión. Él traía su misión. Y su misión era salvar a los perdidos. Libertar a los cautivos. Ese era el negocio de su Padre. Y Él lo hizo. Él lo hizo. Tengo esto que hablar, pero quisiera, hermano, terminar con esto. Cuando miro la Escritura, veo que las Escrituras me muestran dos tipos de negocios. Hay dos negocios. Y en uno de ellos está usted y estoy yo. En uno de esos estoy yo y está usted. Ya tenemos los negocios del Padre, pero el apóstol dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Ahí está el otro negocio. Uno son los negocios de nuestro. El otro es el negocio de la vida. El que milita en los negocios del Padre, no, y como dice aquí, no milita ni se enreda en los negocios de la vida. No se enreda, hermano, no se enreda. Hay muchos enredados. Y cuando hablamos de estar enredados, hermano, es que están atrapados. Estrangulados. Cuando regrese a su casa, váyase a Mateo 13 y lea los 4 tipos de creyentes. Hay unos que están ahogados, atrapados, enredados. Hay 4 tipos de creyentes allí. No sé en cuál de los 4 está usted. Pero aquí dice ahora, nos muestra los negocios del Padre y los negocios de la vida. Y muchos, dice, están enredados en los negocios de la vida. Pero aquellos que están enredados en los negocios de la vida, dice el apóstol Pablo, no pueden agradar a aquel que lo tomó por soldado. O sea, esos no agradan. No agradan porque están enredados. Fueron enredados en los negocios de la vida, están enredados. Entonces, no hemos sido, hermano, no hemos sido nosotros llamados para seguir enredados en los negocios de la vida. ¿Se acuerdan de una parábola donde que se habla que el Señor mandó un amo de una casa, hizo una fiesta y mandó a buscar a convidados? Y salió a buscar allá. Pero uno tenía que casarse, otro tenía que hacer una cosa, y estaban todos comprometidos en los negocios. Estaban todos comprometidos. Entonces, como a eso estaban todos comprometidos en los negocios de la vida, dijo, ya, anda por las plazas y tráeme a todos los cojos, los mancos, todos los que estén, tráemelos todos. No. Porque estos que invité, a los que invité, dijo, no eran dignos. No nos vaya a pasar, hermano, que nosotros habiendo sido dignos, perdamos nuestra dignidad y el Señor tenga que traer a otro. Y Dios bendiga porque esos otros que estaban aquí, que habla aquí la Escritura, en esos otros estaba usted y estaba yo. Y que cuando el Señor nos llamó, yo voy, dijo usted. No dijo, tengo que casarme. No, tengo que ir a arar el campo de mi padre. No, dijo, amén, yo voy. Yo quiero estar allí porque quiero estar en los negocios de mi Padre. Que el Señor nos bendiga. Dios le bendiga en esta mañana. Esperamos que este mensaje le reporte alguna bendición a su vida,
transmítaselo a su iglesia, a sus hermanos, convérselo. Necesitamos más que nunca en este tiempo, hermano, estar atento en cumplir la voluntad de nuestro Dios.